digamos, de alguna manera discutimos lo relacionado con las diferentes técnicas de muestreo, ¿correcto? Entonces, ahora, la segunda parte de la clase viene con algo muy importante que les pido toda la atención para que esto quede lo más claro posible. Y es introducir el concepto de la distribución muestral. No es lo mismo muestreo, no es lo mismo que distribución muestral, ¿ok? Entonces, lo primero que yo quiero que quiero que traten de entenderme, quiero ser lo más claro posible, es que como criterio, uno de los criterios más importantes para poder hacer estadística inferencial, para poder hacer ese error que yo les digo a ustedes como de magos sociales, para poder tratar de predecir el comportamiento general de la población, es que pues tenemos que garantizar, como lo dijimos en la primera parte de la clase, una muestra representativa. Y esa muestra representativa en términos de poder o no hacer esa inferencia, pues debe, una vez obtenida esa muestra, tener la forma de una curva normal. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en la clase pasada nosotros introdujimos lo que era una curva normal. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo ahora es que cuando estamos trabajando con una muestra, esa muestra nosotros tenemos que garantizar que tenga esta formita. Bueno, acuérdense que es una curva normal, que es simétrica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder empezar a hacer inferencia estadística, tenemos que garantizar que esa muestra tenga esta forma simétrica de una curva normal. Si tenemos una curva normal asimétrica, o sea, inclinada hacia la izquierda o inclinada hacia la derecha, pues esto nos va a traer problemas para poder hacer inferencias. Entonces tenemos que utilizar un recurso adicional antes de poder empezar a hacer inferencias estadísticas para normalizar esto que está desnormalizado. Entonces, punto importante tener en cuenta. Por ahora, en la gran parte de los casos para poder hacer procesos de inferencia estadística, nosotros tenemos que estar seguros que la muestra con la que estamos trabajando tiene las características de una forma, de una curva normal. ¿Ok? Tiene que ser simétrica, tiene que tener una única moda, un único pico, un único centro, etcétera, etcétera. Todo lo que trabajamos en la clase pasada. Si la muestra no está normalizada y está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces esto nos va a generar unos problemas para poder hacer diferencia estadística. Tenemos que aplicar otras técnicas que más adelante vamos a ver para poder trabajar sobre estas curvas sesgadas y normalizarlas y que queden así para poder hacer inferencia estadística. Entonces, está claro este primer punto. Principio fundamental para poder hacer inferencia estadística es que las muestras que extraemos de la población tenemos que garantizar que sean normales, que tengan curva, que tengan una forma de curva normal, ¿correcto? Y acuérdense que en la clase pasada, cuando estábamos introduciendo todo lo que tiene que ver con las curvas normales, les decía que por ahora les puedo facilitar la vida diciéndoles que si que si la variable está medida en términos de intervalo o razón de interval ratio, pues ya pueden garantizar que sea una curva normal. Si está medida en términos ordinarios o nominales, pues básicamente tenemos que hacer una pruebita para determinar si está normalizada o no la curva, pero generalmente cuando es ordinal e interval ratio, generalmente están normalizadas las variables o las muestras mejor, y si son nominales, pues tenemos un gran chance de que esté sesgada la curva hacia la izquierda o sesgada hacia la derecha, ¿ok? Pero entonces como principio, para poder hacer inferencias estadísticas, tenemos que trabajar con curvas que estén normalizadas, ¿vale? ¿Ok? Bueno. Espero que esté siendo claro con esto que les estoy diciendo. Bien, ¿por qué es importante esto que les estoy comentando en este momento? Porque vamos a introducir un concepto que se llama la distribución muestral, ¿sí? Y ese concepto de distribución muestral va a ser de la mayor relevancia para que nuestros análisis queden bien hechos en términos de esas inferencias que vamos a hacer sobre la población. Una de las cosas que discutimos en la primera parte de la clase es que les dije que cuando nosotros vayamos a tomar una muestra de la población, pues el principio fundamental es
que debemos darle la misma probabilidad a cada uno de los casos de la población para ser seleccionados dentro de la muestra. Eso es el IPSIM, ¿ok? Que tengan todos la misma probabilidad de ser seleccionados. Y si nosotros garantizamos eso, podemos hacer un muestreo oratorio simple o una muestra oratorio estratificado, utilizar una de esas 4 técnicas que les mencioné anteriormente para sacar esa muestra, ¿correcto? Pero en conjunto, si ustedes revisan las 4 técnicas y la forma como estamos sacando esa muestra de la población, básicamente el criterio fundamental para determinar la muestra es el azar, la aleatoriedad. ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿Esa parte me la están entendiendo? Sí, profe. Bien. Pero, permítanme, voy a decir algo que no es muy, no es muy, ¿qué? Muy bonito, muy técnico, muy profesional, pero me parece que es perfecto para lo que quiero introducirles, es que si nosotros le dejamos todo a la aleatoriedad, todo a la suerte, pues la suerte es cochina, ¿cierto? Puede jugarnos malas pasadas. Como por ejemplo con el ejercicio que les puse en la primera parte de la clase cuando trataba de explicarles lo del muestreo aleatorio estratificado con la afiliación religiosa. Si yo sé que tengo población con 3 religiones y necesito que mi muestra involucre esas 3 religiones y le dejo solamente al azar la posibilidad de elegir esa muestra, pues entonces es posible que el azar me seleccione o todos protestantes o todos católicos o todos cristianos o una mezcla de cristianos y católicos y me deje por fuera a los protestantes, o etcétera, etcétera. Me puede jugar una mala pasada. La suerte es cochina. La suerte nos puede jugar una mala pasada, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la distribución muestral es un instrumento, es un concepto que nos va a facilitar el camino, que nos va a permitir tener mucha más certeza de que nuestras proyecciones poblacionales sean válidas para esa población que es objeto de interés de estudio. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es lo siguiente. La estadística inferencial recurre a 3 diferentes tipos de distribuciones de la variable objeto de estudio. Y aquí están. Entonces, lo primero que ustedes saben es que pues tenemos una población que es nuestro objeto de estudio. En el caso de Ana María, pues es toda la población de mujeres trabajadoras domésticas. Aquí dijimos en mi ejemplo Pachuco que podríamos tener 10.000 mujeres trabajadoras domésticas, ¿cierto? Esa es la población total. Pero a Ana María le va a costar muchísimo trabajo trabajar con esas 10.000 personas, ¿correcto? Por lo tanto, se debería ir a una distribución de la muestra. Debería sacar una muestra de esa población para sacar una inferencia poblacional. Hasta ahí todos están conmigo, ¿cierto? Todos hasta aquí me están entendiendo, ¿cierto? Sí. El problema que tendría Ana María con lo que hemos discutido hasta el momento es que es posible que independientemente, ya te doy la palabra, Juan, independientemente de la técnica que utilice Ana para sacar esa muestra, puede ser que esa muestra quede sesgada hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, le queden todas las mujeres trabajadoras domésticas en el rango de edad de 20 a 30 años, porque es que la suerte eligió aleatoriamente dentro de esas 10.000 mujeres una muestra de 100 mujeres, pero todas le quedaban en ese rango de edad, sabiendo que es mucho más alta. Entonces, cuando le dejamos toda la muestra, es posible que esa muestra aleatoria o por la suerte o por el azar nos termine siendo sesgada a pesar de que yo traté de evitar el sesgo teórico, mi sesgo intelectual, sí, todo eso. Es posible que cuando utilizo una única muestra, entonces se genera ese problema. Entonces, yo tengo que tratar de resolver ese problema, porque es un problema. Si Ana María trata de hacer una inferencia poblacional sobre esa muestra de 100 mujeres trabajadoras, que la suerte solamente le puso las que están ubicadas en un rango de 20 y 30 años, pero le sacó las más jovencitas y las más mayores, pues entonces esas generalizaciones son muy chimbas las que Ana María va a hacer. No van a ser claras, precisas e importantes para su población total de 10.000 estudiantes, de 10.000 trabajadoras, ¿cierto? Entonces, dado que existe ese problema, todo el mundo me entendió cuál es el problema. Todo el mundo tiene claro cuál es el problema de solamente trabajar con una muestra.
¿O no hay claridad? Díganme si sí o si no, por favor, porque necesito que esto quede claro. No, profe, no hay claridad. No hay O al claridad. menos ¿Qué no está claro, Edkin? Dime más o menos dónde está el problema que les quiero mostrar. el por qué no usar las demás. Ok, no, yo no estoy diciendo que no deberíamos buscar los demás. Yo estoy Ah, diciendo es que cuando buscamos la muestra, ¿cierto? La muestra con la cual voy a hacer la inferencia, es posible que esa ujú. muestra, por cuestiones del azar, por cuestiones de la suerte, por cuestiones de la técnica para sacar esa muestra, nos quede sesgada. Y al estar sesgada esa muestra, por ejemplo, por el rango de edad, en el caso de Ana María, entonces pues no podríamos hacer una inferencia correcta sobre toda la población. Eso es un problema. ¿Sí? Y yo como investigador social tengo que reconocer que si trabajo con una única muestra, es posible que esa muestra, por cuestiones del azar, tenga sesgos y que no me permita mostrar toda la realidad de esa población. ¿Estoy siendo Pero claro? eso es, Sí, sí, pero eso es con respecto a todos los tipos de técnicas de muestreo, sí, o sea, de cualquiera esa puede, situación. claro, porque por cualquier técnica yo tengo que determinar una muestra y esa muestra puede Ujú. ser, digamos, sesgada porque el azar me la sacó de esa manera, sesgada, no porque yo quise, no porque yo tuve la intención de sesgar la muestra para una población de 20 a 30, sino que dentro de las infinitas probabilidades que existen, pues esa muestra aleatoria, azarosa, que la sacó del azar, pues entonces me sacó una población que estaba entre los 20 y los 30, pero yo no quería que fuera así, yo quería que fuera totalmente diversa, pero la muestra me salió así. ¿Sí? Entonces, Pero si de yo, las, sí, dime. no, iba a preguntar, pero de las técnicas de muestreo hay unas que pueden generar mayor sesgo que otras, por ejemplo, la Sí, aleatoria simple. sí, podría generar, hay más riesgo de sesgo una aleatoria simple que, por ejemplo, una aleatoria estratificada, es cierto, pero siempre existe la probabilidad de sesgo. Yo tengo que reducir ese sesgo. Entonces, si ustedes me entendieron dónde está el problema de trabajar con una única muestra, entonces es que se vuelve valioso este punto central que es la distribución muestral. La distribución muestral es diferente a la distribución de una muestra. Y la distribución muestral básicamente es el vínculo que me une de una manera correcta a la muestra con la población. Entonces yo tengo que, para poder hacer una inferencia estadística sobre la población, no trabajar con una muestra, sino trabajar con una distribución muestral. ¿Ok? Entonces, la distribución muestral, como acá se los estoy definiendo acá abajito, es un estadístico cualquiera sobre si estamos trabajando con una media, una moda, una proporción, lo que sea, que resulta de cada posible combinación de muestras que provienen de la población. ¿Ok? Entonces, una distribución de muestras básicamente no es la posibilidad que nos da de sacar diferentes muestras, promediar las diferentes muestras y trabajar con una muestra agregada para poder que las características de toda la población realmente estén incluidas dentro de esa curva que quiero trabajar. Entonces, me voy a devolver un momentico acá. Acuérdense que al inicio de la segunda parte de la clase de hoy, yo les dije que cuando nosotros sacamos una muestra, pues tenemos que de alguna manera garantizar que esa muestra tenga una forma normal, ¿cierto? Hasta ahí todos estamos claros. Si nosotros sacamos esa muestra, esa única muestra de la población y garantizamos que esa muestra, ¿cómo es que se hace esto? Un segundito. Que esa muestra, un minuto que se me perdió el cursor, no sé dónde está. Allá. Que esta muestra está normalizada, entonces podemos hacer inferencia estadística. Sin embargo, yo les conté parte de la historia. Yo les dije, ahora les estoy diciendo que tenemos un problema cuando sacamos una muestra y es posible que esta muestra que está normalizada esté sesgada, porque el azar no lo sesgó. Entonces, para solucionar este problema, para poder hacer esa inferencia sobre la población, ahora tenemos que trabajar con una distribución muestral. Y una distribución muestral no es otra cosa que sacar diferentes muestras de la población para tratar de incluir todas las características de esa población, promediar esas muestras y trabajar con una muestra de las muestras. Entonces, voy a hacerlo más claro, lo más claro posible para que ustedes me lo entiendan en términos lógicos en su cabeza. Supongan que de esa población de 10.000 trabajadoras domésticas con las cuales Ana María está trabajando, Ana María sacó una única muestra. Y, acá les escribo. Un segundito, por favor.
Un segundito, por favor. Bien, entonces supongan que Ana María sacó una primera muestra que efectivamente le da normalizada, ¿correcto? Pero esa población, digamos, Ana María no está completamente segura que es representativa de la población, porque el azar posiblemente le puso una muestra no sé, de 100 personas, pero todas metidas dentro de ese rango de edad de 20 y 30 años. Entonces, ¿qué es lo que Ana María debería tratar de hacer? Lo que Ana María debería tratar de sacar es una segunda muestra aleatoria también. María, hombre. Una segunda muestra aleatoria también y determinar su curva. Pero es posible que esta segunda muestra entonces también esté sesgada y ahora esté sesgada para una población de 50 a 60 años. ¿Sí? Entonces debería Ana María sacar otra muestra de la población para hacer esto y después otra muestra, ¿cierto? Y después otra muestra, ¿cierto? Otra muestra, pero todas que estén normalizadas y después promediar todas estas muestras a una sola muestra y que me quede una distribución muestral. Esta, perdón, yo debía haberlo hecho de un color diferente. Esta que estoy acá tratando de colorear por encima, rojita, es lo que se conoce una distribución muestral. Una distribución muestral no es otra cosa que el promedio de las diferentes muestras que yo debo obtener de la población para poder garantizar que esta muestra tenga todas las características de la población. Repito, si me quedo solamente con una muestrica, es posible que esta muestra tenga algún problema de sesgo, que todos me dieron católicos. Y eso no me sirve a mí para estudiar esta población de estudiantes, porque pues yo sé que hay no solamente católicos, sino que hay cristianos y que hay protestantes. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Seguir sacando otras muestras y determinar que cada una de esas muestras tiene unas características que me van a permitir promediar las medias para sacar una distribución muestral que no es otra cosa que el promedio de las medias. ¿Sí la ven? Que hay una media, otra media, otra media, otra media, otra media, otra media. Cuando las promedio me queda una curva normal que es el promedio de las medias. ¿Correcto? Eso es una distribución muestral. Entonces, en la distribución muestral es el punto intermedio que necesito obtener para poder hacer realmente una inferencia poblacional. No puedo trabajar con una única muestra, sino que tengo que trabajar con un promedio de muestras para poder hacer una inferencia poblacional. Dime quién está hablando. Yo, Tirson, ¿podría Sí, Tirson, repetir pero primero, Tirson, antes Tirson, creo que Juan Camilo me había levantado la mano antes. Ah, sí, profe. Era, era si de pronto luego nos podrías explicar cómo obtener un número significativo de la muestra, porque hasta el momento pues como que se Sí, nos han enseñado las técnicas, sí, pero aún no sabemos listo. cuál es un número estadístico significativo de ello. Listo, ahorita me recuerdas que eso es muy sencillo, es solamente buscar en Google fórmula del tamaño de la muestra y es aplicar esa formulita de acuerdo a nuestros datos y nos dice la muestra que usted debe sacar de los datos que tiene. Para el caso de Ana María, que son 10.000 mujeres, es 100 mujeres. O para el caso del Colegio Invierno Verde, que usted tiene 50 estudiantes de población, esa formulita nos va a permitir determinar que el tamaño de la muestra que usted necesita es de 10 estudiantes o de 5 estudiantes. Es solamente aplicado a una muestra, es una cosa muy básica poder conocer el tamaño de la muestra. Lo que me interesa a mí en este momento es que ustedes me entiendan este bendito concepto de distribución muestral. La distribución muestral no es otra cosa más que esta línea roja que me promedia las muestras individuales y que me garantiza que esta curva normal promedio, que es la distribución muestral, contiene todas las características de la población. ¿Ok? Tirson. Ya, profe, me acabo de responder. Era justamente el promedio de las diferentes muestras que garantiza que la curva Exactamente. era esta. La distribución muestral es, aquí se los voy a poner en la definición que está bajito de esto. A ver si ahora sí tiene más sentido. A ver si ahora sí tiene más sentido esto que les estoy diciendo.
la distribución muestral es de un estadístico cualquiera que resulta de cada posible combinación de muestras que proviene de la población. Es un promedio de cada combinación de las muestras que provienen de la población. ¿Correcto? Esa es una distribución muestral. Voy a mostrarles un ejemplo a ver si les queda más claro, a ver si puedo lograr esto. Supongan lo siguiente, supongan que esta es una población, ¿cierto?, de los profesores universitarios en Colombia. Y esa población tiene, si se dan cuenta que hay una mu igual a 3, tienen una evaluación de la calidad docente de 3, en un rango de 1 a 5, ¿sí? Entonces, parece ser que la evaluación docente de la educación superior en Colombia para esta población de profesores es de 3. O sea, está ni tan mal ni tan bien. Está ahí como en un promedio que no hay muy buena calidad, parece ser. ¿Sí? Pero este es un dato que en la realidad nosotros no conocemos porque no tenemos la capacidad de trabajar con los millones, no sé si son miles o millones de profesores universitarios que existen en Colombia, ¿correcto? Para conocer si efectivamente esta es la evaluación de la calidad de la educación superior. ¿Sí? No podemos conocer esta media poblacional de 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como investigador social? Si yo quiero conocer cuál es la calidad de la educación de los que imparten los profesores a nivel superior, a nivel de educación superior, entonces pues tengo que trabajar con una muestra representativa de esa población, ¿correcto? ¿Sí? ¿Todos están conmigo? Sí. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Bueno, listo. Entonces, como soy incapaz, no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo la posibilidad de conocerlos a todos, pues tengo que trabajar con una distribución muestral o con unas muestras, ¿sí? Entonces, en lugar de quedarme con una sola muestra, porque es que si me quedo con una sola muestra, miren lo que podría pasar. Supongan que saqué esta muestra de 4 profesores de acá y esta muestra me dice, mire, la media de la calidad de la educación de esta muestra es igual a 3. Entonces yo digo, miércoles, qué mal está la educación en Colombia, porque es que básicamente estamos pasando de agache, pues, en términos de lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes. Si yo me quedo tratando de decir, mire, con esta muestrica que me da una evaluación de la calidad docente de 3, decir que toda la población de Colombia está mal por esta única muestra que tengo, pues sería bastante arriesgado. No podría tener como cierto grado de certeza porque esta muestra la saqué de manera aleatoria. Yo no sé si cogí particularmente aquí los profesores que están relativamente en el promedio, ¿cierto? Pero miren la siguiente muestra. Si yo hubiera sacado esta muestra, como estoy haciendo muestras aleatorias, posiblemente también pude haber sacado solamente esta muestra. Y esta muestra, por cuestiones del azar, por cuestiones probabilísticas, me sacó una muestra de profesores donde están rajados. Entonces, si yo me quedo con esta muestra de profesores única y, em, digo, toda la calidad de la educación en Colombia está rajada, todos somos unos re malos profesores, qué porquería la educación superior en Colombia, por el hecho de haber sacado esta muestra que se rajó con 2, pues es una generalización que es bastante, digamos, atrevida de hacer, ¿sí? Bastante peligrosa de hacer, ¿sí? ¿Me están entendiendo hasta acá? Entonces, si es peligroso, si es poco responsable, si es hasta poco ético hacerlo de esta manera, sacar inferencias poblacionales solamente con una muestra, yo debería sacar varias muestras. Entonces, esta partecita del gráfico les muestra que yo saqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muestras para toda esta población, combinadas, ¿sí? Aleatorias, ¿cierto? Fue el sistema, fue la forma como yo determiné sacar esas 9 muestras. Y tengo muestras, una muestra que tiene una evaluación de 3, otra muestra que tiene una evaluación de 2, otra que tiene una evaluación de 4, otra que tiene una evaluación de 1, o sea, son unos pichurrios. Una evaluación de 3 nuevamente, una evaluación de 4, de 3, de 5, o sea, profesores excelentes, pero también tengo otra muestra con una evaluación de 2. Entonces, esto cuando yo saco diferentes muestras, ustedes entonces pueden preguntarse, oigan, ¿y entonces con cuál me quedo? Entonces, quedarse con una de ellas y elegirla al azar, yo creo que la educación en Colombia es esta, es excelente, pues tampoco es real, porque estoy encontrando profesores que son más bien
bien malos, otros que son muy buenos, otros que están más o menos, otros que están ahí en el promedio, entonces no sería real. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la estadística inferencial? Nos está diciendo ustedes, para poder hacer una inferencia poblacional, no se queden con una única muestra, sino que construyan una distribución muestral. Y una distribución muestral no es otra cosa. Si ustedes, acá voy a hacer otra rayita, espero que me funcione esto. Si ustedes hacen una distribución muestral, van a encontrar una curvita que tiene esas características. Asuman que está normalizada, pero ahí me quedó rechimba, retorcida, ¿sí? ¿Y qué es una distribución muestral? Sencillamente es sacarle el promedio a cada una de las medias que están acá. Entonces, ¿cuántas muestras? Fíjense que aquí dice media muestral y aquí dice la frecuencia. Entonces, ¿cuántas muestras tiene una evaluación de uno de esas que están aquí arriba? ¿Cuántas muestras? ¿Hasta la alcanzan a ver? Ahí les pido que saquen un ojo ustedes. ¿Cuántas muestras de estas tiene una evaluación de 1? Solamente esta, ¿verdad? Una. Una. Entonces, fíjense que una muestra tiene una evaluación de 1, se repite solamente una vez. ¿Cuántas muestras tiene una evaluación de 2? De todas estas que están acá. Aquí tengo 1, 3, 4, 2. Entonces, fíjense que de 2, con promedio de 2, tengo 2 muestras. Entonces, esta barrita me muestra otra muestra de 2. Esta es una muestra de 3. ¿Cuántas muestras tiene una evaluación de 3? Tengo 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Entonces, de una evaluación de 3 tengo 3 muestras. ¿Sí la ven? De 4, ¿cuántas tengo? De 4 tengo 1 y tengo 2. Entonces, tengo 2 de 4 puntos. Y tengo solamente una de las posibles muestras aleatorias que saqué me dio con la evaluación máxima de 5. Entonces, tengo una evaluación con una calificación de 5. Entonces, ¿qué es lo que me hace esta línea roja? Me promedia las medias de todas las que saqué y me dice que la media poblacional es igual a 3. Yo puedo decir con un altísimo grado de confianza, entonces, ahora sí decir, mire, el promedio de la educación superior en términos de la calidad de la educación superior en Colombia está en 3. ¿Correcto? Con un error estándar de 1.22 que, acuérdense de este dato, después se los voy a introducir. ¿Correcto? Entonces, lo que está acá es la distribución muestral. Y lo que voy a dibujar a continuación en cada una de las muestras es cada una de las muestras que sacaron de esa población. Asuman que están normalizadas, ¿no? Asuman que están bien normalizaditas esas curvitas. Chin, chin, chin. Entonces, cuando yo promedio las medias de las medias, me da esta distribución muestral que me dice que la evaluación de la media poblacional, ahora sí mírenla acá, es igual a 3. Yo puedo proyectar, yo puedo inferir, sin haber hecho la evaluación de los miles o millones de profesores de Colombia en términos de su calidad, que la evaluación de la educación superior en Colombia es igual a 3. La media poblacional es igual a 3. Y eso lo puedo decir con un altísimo grado de certeza solamente porque construí una distribución muestral. Entonces, en resumidas cuentas, mis queridos compatriotas, compañeros, es lo siguiente. Para poder hablar de una inferencia poblacional, necesito construir esa inferencia poblacional a través de una distribución muestral, no a través de una muestra. ¿Ok? Entonces, el concepto de distribución muestral es fundamental para poder hacer esa inferencia poblacional. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Profe, una pregunta. Sí. Cuando yo saco las submuestras, digamos, o las diferentes muestras, ¿es con Sí. respecto a la misma característica que determiné, digamos, analíticamente o con Sí. respecto a la misma variable? Con respecto a Es tu decir, yo puedo decir, variable, con respecto a tu variable explicativa, o sea, por ejemplo, en el caso del Colegio Invierno Verde, si yo quiero determinar ¿cómo se dice? La evaluación de los estudiantes como buenos o malos, supongamos que quiero hacer eso, quiero explicar eso, a partir de su afiliación religiosa, entonces yo tengo que
sacar estas submuestras en función de conocer la afiliación religiosa de toda la población. Si yo quiero sacar, no sé, explicar la caracterización socioeconómica de las mujeres trabajadoras domésticas en función de su nivel de ingresos, entonces estas submuestras deben ser determinadas a partir de esas variables, la misma variable explicativa, ¿correcto? Porque yo estaba pensando, por ejemplo, en este caso de los profes universitarios, que por ejemplo fuera la muestra con una media de 3, fuera pues para los profes rurales, supongamos, que la de 5 fuera para las universidades del área metropolitana, algo así, ¿no? Eso era lo que yo estaba pensando. Ok, eso es Pero entonces tiene posible. que ser con respecto a la... Sí, tienes que hacerlo, o sea, para poder decir algo a nivel poblacional, tienes que jugar con las mismas reglas para todos los casos, porque si no estarías hablando de diferentes respuestas y no estarías aportando como nada concreto a la discusión, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente, y me parece muy pertinente tu pregunta, Ana, en el sentido que cuando tú puedes garantizar que construiste una distribución muestral y que esa distribución muestral te permite encontrar un estadístico, como por ejemplo en este caso, que la evaluación de profesores es de 3, de todos los profesores bajo un criterio de calidad de educación. O sea, aquí miraron fue la calidad de los profesores, cómo es, y tomaron diferentes muestras y sacaron que la calidad de la educación es 3. Ahora, con este resultado de 3, tú puedes empezar a desagregar esta base de datos diciendo, bueno, si es de 3 a nivel nacional, ¿cómo es a nivel rural? ¿Cómo es a nivel urbano? Entonces, ya coges la base de datos, la desagregas en términos de esos dos, digamos, bloques poblacionales, urbanos versus rurales, y haces la misma evaluación a ver si te da, la evaluación rural está por encima o por debajo de la población nacional, y si la urbana, por ejemplo, está por encima o por debajo. O sea, hay infinidad de cosas que podemos hacer. Yo, por ahora, en este ejemplo, me concentré en tratar de responder una pregunta que no me dejaba dormir tranquilo, y es, oye, ¿cómo es la evaluación de la calidad de la educación superior en Colombia? En términos generales, ¿sí? Si una vez yo llegué a esta conclusión es 3, podría empezárseme a aprender como la preguntadera de mi cabeza social y decir, ¿será que las escuelas, las universidades, no sé, rurales, supongamos que no, son mejores en términos de calidad que el promedio nacional? ¿Será que las universidades urbanas están por encima o por debajo del promedio nacional? Ya puedo empezar a desagregar más. ¿Será que los profesores de género masculino están por encima de esa media de evaluación? ¿Será que las profesoras están por encima o por debajo de ese? Sí, ya puedo empezar a jugar con una cantidad de análisis adicionales que puedo empezar a... Pero siempre debe haber un criterio que unifique esa respuesta, ¿sí? Entonces, en este caso en particular estoy hablando de calidad, pero si tú quieres trabajarlo a nivel urbano-rural, pues ya es una respuesta que está más en función de una unidad geográfica. Pero si lo quieren mirar en términos de género o de sexo, lo que sea, entonces, pues ya el criterio cambió, pero puedes empezar a jugar con diferentes opciones. Pero en términos generales, para lograr la distribución muestral, las reglas de juego tienen que ser las mismas para la selección de las muestras. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces rápidamente, a ver si me queda el tiempo, juepucha. Voy a introducir 2 teoremas rápidos para poder determinar la distribución muestral. Entonces, teorema 1, ese teorema 1 solo aplica cuando la variable está distribuida normalmente en la población. O sea, ustedes sacan una muestra y saben de antemano que tiene esa curvita normal, ¿sí? Supongan que ustedes están sacando, no sé, una muestra de una población que está medida la variable en términos de interval ratio. Ustedes per se ya saben que como es interval ratio, esa muestra va a tener una distribución normal. Entonces, el teorema 1 se aplica solamente para aquellas muestras que se toman de poblaciones que tienen una curva de distribución normal. El teorema nos informa que solo la forma de distribución muestral, sino que también define la media y la media muestral y la distribución estándar muestral. Si tomamos un rasgo de la población que está normalmente distribuido, por ejemplo, el IQ, todos saben qué es el IQ, el índice de inteligencia de las personas, ese es un rango
que está medido en términos interval ratio. La edad generalmente está en interval ratio. La altura de las personas generalmente es interval ratio. Cuando ustedes están trabajando con variables que están medidas así, pues ya saben que pueden normalizar esa muestra. Y determinan un infinito número de muestras aleatorias de igual tamaño de la población, entonces la media de la distribución muestral será normal. Entonces, la media de la muestra va a ser igual a la media de la distribución muestral. Si sabemos que la variable está distribuida normalmente en la población, entonces se puede asumir que la distribución muestral será normal. Entonces, el teorema, ¿qué es lo que dice? Básicamente, para resumirlo, si muestras aleatorias repetidas de tamaño n, muestras aleatorias, estoy sacando varias muestras, se obtienen de una población normal con media mu y desviación estándar sigma, entonces la distribución muestral de las medias de las muestras será normal. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir el teorema 1? Ustedes pueden decir, aplico el teorema 1 a este ejercicio en el sentido que, como sé que la variable viene medida a nivel interval ratio, por ejemplo, esa variable está normalizada. Entonces, si yo saco una muestra, esa me va a dar una curva normal. Y si saco varias muestras, todas me van a dar una curva normal. Por lo tanto, la distribución muestral, que es el promedio de las muestras, de las medias de las muestras, va a ser normal. El teorema 1 me dice, ustedes pueden estar tranquilos en garantizar que la distribución muestral va a ser normal porque sencillamente cada una de las muestras individuales está normalizada. ¿Okay? El teorema 1 me garantiza eso. Pero también hay otro teorema, el teorema 2 o el teorema del límite central, que se debe aplicar cuando no sabemos si la distribución con la que vamos a trabajar está normalmente distribuida o no. Entonces, supongan que a ustedes les aparece una variable que viene medida en términos nominales, vienen en etiquetas, la variable raza, la variable afiliación religiosa. Inmediatamente ustedes dicen, pucha, yo no estoy tan seguro como si fuera una interval ratio que la muestra que voy a obtener de la población esté normalizada. Entonces ustedes pueden aplicar el límite, el teorema del límite central. Entonces, ¿en qué consiste este teorema? Este teorema permite usar estadísticos de muestra para hacer inferencias poblacionales sin saber nada sobre la forma de distribución de frecuencias de esa población más que la que podemos obtener de esa muestra. ¿Sí? Por lo anterior, informa que para cualquier rasgo o variable, aun para aquellas que no estén normalmente distribuidas en la población, cuando el tamaño de la muestra se incrementa, la distribución muestral de las medias de las muestras se convertirán en una forma normal. Entonces les voy a poner en español qué significa este teorema del límite central. Entonces, a ver, ustedes para poder hacer inferencia estadística, les repito, tienen que garantizar que están trabajando con una distribución muestral normalizada, ¿ok? Todo el mundo está, digamos, alineado con ese principio fundamental. Para poder garantizar eso, hay dos teoremas. El teorema 1, que me dice, mire, si usted per se sabe que la variable está normalizada, usted puede asumir de una vez que la distribución muestral va a estar normalizada, ¿correcto? Y eso pasa cuando tenemos la certeza de que vienen medidas en interval ratio, ¿correcto? Pero si usted tiene dudas, si usted no sabe, y eso se presenta más o menos cuando tenemos variables medidas a nivel nominal, principalmente nominal, pero también algunas ordinales, si usted no sabe si esa variable viene normalizada, ustedes pueden utilizar el límite central, el teorema del límite central. Y es el siguiente, el teorema del límite central lo que les dice es, cuando ustedes tengan dudas de que la distribución de la variable no es normal, que puede estar sesgada para la izquierda o para la derecha, entonces lo único que ustedes tienen que hacer para poder hacer una inferencia estadística es agrandar el tamaño de la muestra, un tamaño n. Entonces, en el caso de Ana María, que estaba trabajando con una población de 10.000 mujeres trabajadoras domésticas, pero que su tamaño de la muestra era de 100, y supongan que esa variable viene medida a nivel nominal, ¿cierto? Entonces, Ana María va a preguntarse, ¿será que yo con esta variable puedo hacer alguna inferencia poblacional, dado que está medida a un nivel nominal? Ana María no lo va a saber. Entonces, la única forma en que lo puede resolver Ana María es diciendo, voy a aplicar el teorema del límite central. Y es que si la formulita que le decía Juan Camilo
le dice que trabaje con una muestra de N, una muestra de N igual a 100, de las 10.000 mujeres puede trabajar solamente con una muestra de 100, entonces debería ampliar el tamaño de la muestra. Si Ana María toma la decisión de no trabajar con 100, como la formulita se lo decía, sino de trabajar con 200 mujeres, en la medida en que el tamaño de la muestra se incremente, la curva tiende a normalizarse. Entonces, el teorema del límite central nos dice es que las muestras deben ser agrandadas, ¿correcto? Con el propósito de garantizar que la curva se puede normalizar. Entonces, corregimos el problema de no saber si la curva está normalizada cuando trabajamos con muestras más grandes. Entonces, si la formulita le dice a Ana María, trabaje con una muestra de 100, pero Ana María tiene dudas de saber si esa distribución está normalizada, porque puede estar sesgada para la izquierda o para la derecha, entonces lo que debería hacer Ana María es trabajar con N más grande, con 200 personas en lugar de 100, para de alguna manera disminuir la probabilidad de que la curva no esté normalizada. ¿Ok? Entonces, el teorema del límite central lo que les dice eso, si se lo voy a leer textualmente. Si muestras aleatorias repetidas de tamaño n se obtienen de cualquier población con media mu y desviación estándar sigma, entonces en la medida en que n sea más grande, la distribución muestral, acuérdense, la media de las medias de las muestras se aproximará a ser normal con una media mu y una desviación estándar sigma sobre raíz cuadrada de. Entonces, básicamente el teorema del límite central lo que le está diciendo es, si no tiene seguridad de que la variable con la que está trabajando está normalizada, amplíe el tamaño de la muestra, que de alguna manera al ampliar esto, eso le va a mejorar la probabilidad de que le normalice la curva y pueda hacer inferencia estadística. Si Ana María no asume el supuesto de la teorema del límite central y se queda con los 100 casos iniciales, sabiendo que no sabe si está normalizada esa curva, entonces cualquier inferencia que Ana María haga no es viable, no es posible, va a ser de bastante duda esas conclusiones que está alcanzando Ana María. ¿Ok? Entonces, teorema 1 y teorema del límite central deben tenerlos presentes para poder hacer algún tipo de inferencia estadística. ¿Correcto? Bien, esto me lo voy a saltar, se los voy a dejar a ustedes ahí para que lo estudien. Ahora quiero hacer con ustedes unos ejercicios en SPSS, ¿correcto? Rápidamente para que vayamos como conociendo otras cosas que ustedes pueden hacer con el software. Entonces, por favor, todos abran su SPSS y abran su base de datos de Colegio Invierno Verde ya en SPSS. Ya no la abran en Excel, sino que la abren directamente en SPSS. ¿Ok? El mío está abriendo. ¿Están viendo mi pantallita? Sí, profe. ¿Se ve? Bien, entonces abran la base de datos de Colegio Invierno Verde ya en formato de SPSS. ¿Listo? Entonces aquí ya me aparece mi base, ¿correcto? Yo ya la tengo trabajada, yo ya le puse las medidas de las variables, yo ya le puse los valores a cada una de mis variables. Yo espero que ustedes ya tengan esto hecho, de los nombres de las variables, ya tengan su basecita de datos súper chévere, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero que empecemos a hacer? Quiero que, bueno, ustedes ya saben hacer ejercicios con medidas de tendencia central, con medidas de dispersión, ¿verdad? Eso lo trabajaron en monitoría con Estefanía, ¿cierto? Muchachos, ¿están ahí? No, profe. Las medidas de dispersión no hemos manejado con ese. Tendencia Sí, central, sí, nosotras- pero dispersión. La de tendencia, ajá. Bueno, La listo. otra vez Entonces, no alcanzamos. es tan sencillo como lo siguiente. Supongan entonces, acuérdense que para hacer un análisis de medidas de tendencia central, ustedes iban a la pestaña de analizar, ¿cierto? Y aquí ustedes encontraban
la ventanita de descriptivos estadísticos. Y aquí fíjense que le salen frecuencias, tablas de frecuencia y descriptivos. Si ustedes se van a frecuencias, correcto, y por ejemplo, cogen la variable habilidades académicas, ¿todos están conmigo? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Listo, todos acá conmigo. Voy a Variables pegar. académicas a la derecha. Repito la ruta. Análisis, descriptivos y frecuencias. Y ahí aparece esta tablita que está acá. Análisis, descriptivos y frecuencias, y cogen la variable habilidades académicas, que ustedes ya saben cómo está medida. Es una variable interval ratio que mide la evaluación de los estudiantes de 0 a 100, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen acá una pestañita que se llama estadísticos. Esa variable estadísticos les da la posibilidad, fíjense que se abrió esta ventanita, de utilizar unidades de medida de tendencia central como la media, la mediana, la moda, ¿correcto? Pero también les abre la posibilidad de empezar a hablar de dispersión. Entonces, aquí ya está la desviación estándar, la varianza, el rango, todo lo que trabajamos en la clase pasada. Entonces, repito, abran la tablita de frecuencias, elijan la variable habilidades académicas, le da estadísticos y les abre esta ventanita. Como yo sé, como ya todos nosotros sabemos que habilidades académicas es una variable interval ratio, entonces yo creo que en términos de medida de tendencia central, ¿cuál medida de tendencia central ustedes utilizarían para conocer un poquito más sobre esta población? ¿La mediana, la moda o la media? La media. La media. Porque es una variable interval ratio, entonces yo creo que por media nos iríamos. Y en términos de dispersión, fíjense que podemos hacer de una vez simultáneamente análisis de tendencia central, pero también análisis de dispersión. Utilicen una desviación estándar, utilicen una varianza que aunque no la hemos visto, todavía podemos mirarla y utilicen el error estándar de la media. Ese min significa error estándar de la media. No sé cómo está en sus softwares. Entonces, con esto que les estoy mostrando es decirles, muchachos, miren que lo que hemos trabajado en las 2 o 3 clases previas es tan sencillo como ir solamente a analizar a estadísticos descriptivos, a frecuencias, y en la tablita de frecuencias, en la parte de estadísticos, pueden hacer tanto análisis de tendencia central como análisis de dispersión. ¿Todos están conmigo? Entonces, aquí Sí, ya saben yo ustedes sí. hacer análisis de dispersión y análisis de tendencia central. Y continuar. Y una vez le dan continuar, le dan OK. Y les abre una ventana que es la ventana de resultados. ¿Correcto? ¿La están viendo? Mi ventana de resultados. Sí. Bien. Entonces, en mi ventana de resultados están apareciendo dos tablitas. Y esas dos tablitas me dicen, mire, usted me dijo, señor Juan Carlos, que le hiciera un análisis estadístico a la variable habilidades académicas. Este N me dice el número válido de datos que tengo. Son 50 estudiantes, tengo 50 datos válidos. ¿Qué significa esto? Que para la variable de habilidades académicas, yo tengo datos de habilidades académicas para los 50 estudiantes que hacen parte de mi población. O sea, no tengo ningún dato perdido, no hay ningún missing value dentro de mi población. ¿Correcto? Y esta tablita de estadísticos me está mostrando los estadísticos de dispersión y de tendencia central. Me dice, mire, la media, que es una medida de tendencia central que le pedimos al computador que sacara por nosotros, nos da 71.38. Entonces me está diciendo, mire, el centro de la distribución de notas de este colegio invierno verde es de 71 puntos. O sea, si yo sé que está medida la variable. Ah, bueno, otra cosa que pueden ustedes mirar acá en el menú de arriba es, si van a datos, no, perdón, es que aquí me tapó esta vaina. Si ven este icono que está acá, que estoy señalando, ¿sí lo ven? Sí. Si ustedes le dan clic ahí, denle clic a ese icono que dice variables. Este icono le muestra, si ustedes han hecho el trabajo de hacerlo bien en la vista de variables, cómo está definida la variable. Entonces, si le dan habilidades académicas, le dice que, pues,
se denomina H a la variable, no tiene ningún dato perdido y que es interval ratio, ¿correcto? Y así pueden hacerlo con cualquier tipo de variable. Por ejemplo, miren, motivación estudiantil, ustedes saben que con este cuadrito ustedes les dicen que la forma como lo tienen notado en su base de datos es ME, que la variable se llama motivación estudiantil, que está con unos valores que van de 0 a 1 sin motivación, indeciso, total motivación. O sea, ustedes con este icono ustedes pueden revisar cómo han organizado sus variables sin necesidad de volverse a la base de datos original. ¿Ok? Pero entonces tienen que haberla trabajado en la ventana de variables. ¿Ok? Bien, entonces, esta variable que es habilidades académicas está medida de 0 a 100 y le está diciendo que la media es de 71.38. Ya con esta medida de tendencia central, le están diciendo a ustedes que más o menos los estudiantes son relativamente buenos. Es un grupo de estudiantes que es relativamente bueno porque está, digamos en la parte alta de las evaluaciones del curso. Tienen 71 puntos en promedio, ¿cierto? Le está diciendo que la desviación estándar es 17.417. ¿Qué significa esa desviación estándar? A ver, mis queridos amigos. Que la distribución con respecto a la media varía 17,41 puntos con respecto a la media que es 71,38, que creo que es algo, ¿no? ¿Hay algo más que le faltó decir a Ana María? Tanto a la derecha como a la izquierda. Exactamente, por arriba o por abajo. O sea, tenemos estudiantes que están distribuidos 17 puntos por debajo de los 71 que sacaron y 17 puntos por encima de lo que sacaron. O sea, cuando yo veo eso como profesor, este 17, yo digo, pucha, yo tengo estudiantes que están sacando, están principalmente concentrados entre 50 puntos más o menos y 88 puntos. O sea, tengo una variación de estudiantes, es una población bastante heterogénea. En términos generales es un grupo bueno, pero tengo estudiantes que están cerquita a perder la materia, pero tengo otros estudiantes que están sobrados en la materia. Entonces tengo que tomar medidas y la única manera en que me lo está diciendo es esta desviación estándar que es relativamente alta para el caso de estudio de las notas de los estudiantes que en promedio tienen 71. Este error estándar que está acá de la media es 2.463. Este error estándar es, digamos, la desviación estándar de la distribución muestral. Después voy a comentarles cómo analizar este dato 2.46, pero por ahora les pido que recuerden que el error estándar de la media es como si tuviéramos la desviación estándar de la distribución muestral. Acuérdense que la distribución muestral es el promedio de las medias de las muestras, ¿ok? Esa curva roja envolvente que coge cada una de las curvitas normales individuales. Y adicionalmente, el ejercicio me muestra una tabla de frecuencia, porque eso fue lo que le dijimos, para que me mostrara cómo se comportan las evaluaciones de los estudiantes en términos de sus habilidades académicas. Fíjense que esta tabla de frecuencia es un chorrero de información que no me dice mucho, no me dice otra cosa diferente a decir, mire, la nota mínima de todos los estudiantes es 29 puntos y la nota máxima es 99 puntos. ¿Cuántos estudiantes sacaron 29 puntos? Me está diciendo que un estudiante sacó 29 puntos, 1 36, 2 46, 3 71, etcétera, etcétera. Me muestra la distribución, la frecuencia en que se están repitiendo las diferentes notas, pero no me dice mucho más de ahí. Interesante esta primera información, poco interesante esta segunda información, que yo la puedo transformar con algunas otras herramientas que les voy a mostrar a continuación. Ok, entonces, ustedes pueden hacer análisis de tendencia central o análisis de dispersión a través de la ruta que les acabo de mostrar, analizar descriptivos estadísticos, frecuencias y le sacan este resultado que está acá. Pero también pueden hacer análisis de medida de tendencia central y medidas de dispersión a través de la siguiente función que dice descriptivos. Descriptivos fue la primera clase de este curso, ¿sí? Entonces, si ustedes le dan analizar, siguen la ruta, analizar,
descriptivos estadísticos y no se quedan con frecuencia donde les va a sacar una tabla de frecuencias, sino que les da descriptivos, entonces les aparece esta ventanita. Y en esta ventanita, por ejemplo, escogen también habilidades académicas y le dan a la derecha. Si ustedes le dan opciones, estas opciones les da, por ejemplo, algo de medida de tendencia central, la media, y también de dispersión. Entonces, hay dos caminos para que ustedes saquen, digamos, un análisis inicial, un análisis preliminar de cada una de las variables individualmente a través de medidas de tendencia central o a través de medidas de dispersión, utilizando estas dos rutas. Repito, analizar descriptivos estadísticos pueden hacerlo por frecuencias o pueden hacerlo por descriptivos y pueden hacer cualquiera de estos, ¿sí? Entonces, marquen media, marquen desviación estándar, marquen término de error, pongan min-max y continuar y ok. Y en lugar de mostrarles una tablota de frecuencia tan larga como la anterior, por descriptivos me sale un resumen mucho más sencillo de analizar. Entonces, fíjense que para la misma variable que le pedí habilidades académicas, me está diciendo de nuevo el n es de 50, o sea, no hay ningún missing value, no hay ningún dato que esté perdido. La nota mínima, si ven que aquí dice min-max, es 29 y la nota máxima es 99. Y en términos de medias, tiene una desviación estándar, perdón, una desviación estándar de 17.417, que es exactamente la que habíamos sacado acá, si la ven acá, 17.417, y tienen adicionalmente un error estándar de 2 y un estadístico de 71 como media. La media es de 31. Entonces, fíjense que una tablita de descriptivos me resume mucho mejor que una tabla de frecuencia. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden elegir cuál de los dos mecanismos pueden utilizar para empezar a hacer un análisis preliminar de análisis de medidas de tendencia central o de descriptivos. Oh, perdón, o de dispersión. ¿Preguntas? Profe, Sí. la ruta, porfa, para la segunda tabla. A De ver, nuevo, qué pena. es la misma. Es la misma. Van a analizar, le dan clic a analizar. Perdónenme que están pagando una cantidad de camiones acá. Analizar, le dan descriptivos estadísticos y pueden irse, ya sea por frecuencias para poder determinar tablas de frecuencia como la que les acabo de mostrar, o por descriptivos. Cualquiera de esas dos rutas, ustedes pueden obtener tanto medidas de tendencia central como medidas de dispersión. Entonces, dependiendo de los datos, dependiendo de la información que ustedes quieran mirar, pueden, digamos, explorar ambas rutas y, por ejemplo, a mí me gusta más la manera como me muestra la ruta de descriptivos que la ruta de frecuencias para mirar la misma variable de habilidades académicas, ¿sí? Entonces, por ahí pueden ustedes ya empezar a darse idea de cómo es esa población, ¿correcto? Supongan lo siguiente. Supongan que ustedes quieren responder esta pregunta que está acá abajo. Están viendo mi pantalla con el ejercicio SPSS, ¿cierto? Sí. Supongan que ustedes quieren responder esta pregunta. ¿Cuáles son las características demográficas de los estudiantes del Colegio Invierno Verde? ¿Correcto? Una pregunta es esa. ¿Cuáles son las características demográficas? ¿Cómo los puedo ubicar demográficamente a estos estudiantes? Pero adicionalmente también quieren contestar qué tan motivados están ellos o qué tan probable ellos tendrán éxito en la universidad. Entonces, vámonos por la primera pregunta solamente. ¿Cuáles son las características demográficas de los estudiantes de Invierno Verde? Entonces, ¿ustedes cómo contestarían esa pregunta basándose el análisis en sus datos? Lo primero que yo haría es, me voy a la base de datos y me voy a la vista de datos o a la vista de variables, ¿sí? Y si yo quiero conocer las características, ¿alguien me está hablando? Manuel, no te Manuel escucho intenta hablar, pero se le va absolutamente la nada. onda. Se te fue la voz. Y a ti se te está yendo la onda también, profe, y no entendí lo último que dijiste. ¿Qué estás tratando? ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Bien, listo. Entonces, Manuel, ¿me estás escuchando? Escribe, Manu. Manuel se nos fue a la luna.
Bueno, les estaba diciendo que supongan que queremos conocer las características demográficas de esta población de pelados del Colegio Invierno Verde, ¿sí? Entonces, es una pregunta bastante amplia, bastante abierta, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para conocer esas características, sí, el internet, esas características demográficas de la población? Entonces, yo sé que tengo unas variables que se llaman habilidades académicas, otra educación de los padres, otra motivación estudiantil, otra evaluación del tutor, otra afiliación religiosa, otra género y otra que es tipo de comunidad. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que con qué variables voy a trabajar para poder contestar esa pregunta, y quiero conocer cómo esas características demográficas. ¿Habilidades académicas me da algún tipo de respuesta con relación a esa pregunta que estoy haciendo? No. No mucho, no creo que me serviría para contestar esa pregunta puntual. La educación de los padres, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Ustedes qué piensan? Tampoco. Manuel, motivación estudiantil. Motivación estudiantil, ¿será que Profe, sirve? pero de alguna manera, Sí, dime. no. ¿No? Es que Continúa. la educación de los padres de alguna manera, no. ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, Tirso. La educación de los padres de alguna manera no podría determinar la situación familiar en cuanto a ingresos, por ejemplo, una variable que en cierta medida nos Bueno, ayude puede con la ser. Entonces, demográfica. Pearson está haciendo una propuesta. ¿Deberíamos incluir la educación de los padres como variable para poder determinar las características demográficas de los estudiantes? Si Tirson lo sabe respaldar teóricamente, ¿por qué la educación de los padres lo podemos incluir dentro del análisis? Motivación estudiantil, la evaluación que el profesor le hace a los estudiantes, de decir, esos chinos están motivados, no están motivados, ¿sirve para algo en términos de características Demografía no demográficas? mucho. No mucho. No. La evaluación del tutor, que el profe dice, bueno, va a pasar, no va a pasar, como que tampoco. Afiliación religiosa, Sí, Sí, esa suena. Género, también. también. tipo de comunidad, si es urbano, si es rural. Sí, claro. Sí. Bien, entonces, de todas las variables posibles que tenemos, fíjense que es el trabajo que nosotros hacemos cuando tenemos una base de datos. ¿Cómo respondo esta pregunta? ¿Cuáles son las variables que me sirven? Entonces, Tirsen dice, bueno, trabajemos con la educación de padres, trabajémosla también. Afiliación religiosa, género y tipo de comunidad. ¿Sí? Entonces, puedo hacer un análisis. ¿Se fue mi ¿correcto? internet o ese es el profesor? ¿Ustedes me están escuchando, muchachos? Es el mío. Sí, sí. Ok, entonces no es mi internet. Entonces, yo les propongo que hagamos un análisis de descriptivos. Entonces, voy por análisis de estadística descriptiva y descriptivos, ¿correcto? Y le damos clic a descriptivos. Habilidad académica no me sirve para contestar mi pregunta. Entonces, me voy a ir por educación de los padres porque Tirson cree que es una variable importante. Afiliación religiosa, creo que todos coincidimos en que nos ayudaría. Género nos ayudaría. Y tipo de comunidad nos ayudaría, ¿correcto? Puedo trabajar con estas 4 variables como para mirar a ver cómo entiendo demográficamente esta población, ¿sí? Le doy opciones y... Sí, dime. Lo que pasa es que el día que tuvimos monitoría con la monitora, sí, pues como le dimos lo de la medida a las variables y siento que las tenemos diferentes, o yo, por ejemplo, las tengo diferentes a como las tiene. Sí, yo las debo tener un desorden porque he trabajado tanto con esta base de datos. No te preocupes tanto por eso por ahora, José. Después hay que ponerle más cuidado a eso. Por ejemplo, motivación estudiantil. Miremoslo rápidamente. Educación de los padres es una variable que está medida. Miren, yo puedo irme para acá. Educación de los padres. No la tengo. ¿Me vieron? Educación de los padres, ¿cómo la tengo medida en la base de datos original? Con Con los sumatoria de números. los años de ambos. Entonces es una variable, es una variable intervalo, es escalar, ¿sí? Entonces ahí tengo que corregirlo yo, pero yo soy el del problema. Por ahora eso no me va a generar ruido, José, no te preocupes, pero sí tenemos que tener cuidado, tienes toda la razón en que tenemos que tener todos la misma forma en que me estamos midiendo la manera. Por ahora, como no estoy haciendo un análisis de regresión y nada de esto, no me genera ruido, pero sí después voy a tener problemas, voy a corregir eso que tengo acá. Entonces, listo, José, por ahora, para lo que estamos haciendo no me va a generar problemas. Puedo hacer esto, media desviación estándar, listo, esto de acá, continuar, y ok. Y me saca esta
información, ¿cierto? Entonces me está diciendo, mire, educación de los padres, tengo 50 datos, educación de los padres me dice, un min-max me dice, vea, tengo padres que tienen solamente 9 años de educación, o sea, si es el promedio de los dos papás, entonces pues básicamente son papás que tienen primaria, ¿cierto? O algo de primaria. Y tengo unos papás que también tienen 20 años de educación en promedio. Si estoy hablando en promedios, porque al menos hay algunos padres que tienen hasta nivel secundario o hasta nivel de pregrado, ¿cierto? En términos de educación de los padres, la media de educación es de 13.82, o sea, son padres de muchachos que están relativamente bien, o sea, al menos tienen bachillerato completo, si se mira en promedio, ¿cierto? Y la desviación estándar es de 2 años, casi 3 años por encima y casi 3 años por debajo. Entonces estoy hablando de unos padres que más o menos tienen cierto nivel de educación para estos padres de colegio invierno verde. Afiliación religiosa, empiezo a tener problemas, porque afiliación religiosa me dice 0, 2, esto no tiene ningún sentido. Porque afiliación religiosa es una variable medida ¿cómo? Es una variable ordinal, ¿verdad? Porque está 0, 1, 2 en términos de católicos, protestantes y judíos. Punto 76 no me dice nada. La desviación estándar tampoco me dice nada. Entonces, afiliación religiosa no me dice nada. Género tampoco me dice nada. Tipo de comunidad tampoco me dice nada. Entonces, fíjense que por descriptivos, utilizando este análisis para poder responder esa pregunta de afiliación, ¿de qué? De características demográficas, no me dicen mucho los descriptivos. Entonces, tal vez si me voy por una frecuencia y hago exactamente lo mismo, habilidades académicas lo devuelvo, me quedo con educación padres, me quedo con género, me quedo con afiliación religiosa, me quedo con tipo de comunidad, le doy unos estadísticos, le digo, sáqueme esto, min-max me sirve, varianza la quito, voy a quitar el término de error. Ustedes miran a ver cuál de los dos funciones le da. Ok, me saca una tabla de frecuencia de esta característica. Me saca tablas de frecuencia para un resumen de todo. Fíjense que aquí me muestran los resúmenes de todo, pero también me muestra tablas de frecuencia para cada una de las variables. Educación de los padres, género, afiliación religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense la diferencia. Esta tabla inicial es parecida a la que me sacó arriba los descriptivos, ¿sí? Está la media, la mediana. Bueno, aquí le agregué otros indicadores de tendencia central porque son variables más ordinales que interval ratio. Entonces, le puse otros adicionales. Pero fíjense en términos, por ejemplo, de las tablas de frecuencia, lo útiles que son. Género, por ejemplo, si nos vamos a concentrar solamente en género, me está diciendo que del total de la población, 50 estudiantes que tengo, la mayoría son hombres. Son 28 hombres y 22 mujeres. Entonces yo ya sé que en términos de población de estudiantes, la mayoría, el 56% de la población, si lo ven acá, son hombres y el resto son mujeres. ¿Sí? Si tengo definido género como hombre o mujer, acá podemos tener una discusión más teórica, qué es género, qué es, bueno, todo esto. Afiliación religiosa, digamos que yo la tengo acá, tengo 50 casos, 50 datos de afiliación religiosa, y me doy cuenta, por ejemplo, que con la tabla de frecuencia, que mayoritariamente son católicos, pero no muy lejanos de los protestantes, mientras que los judíos sí son una minoría importante dentro de este grupo. Entonces, en términos de afiliación religiosa, tengo 42% de católicos, de 40% de protestantes, judíos, etcétera, etcétera, 18%. Tipo de comunidad. La tabla de frecuencia, fíjense cómo me resume chévere el caso de tipo de comunidad. De los 50 estudiantes tengo una mayoría, el 60%, 30 estudiantes que son urbanos, mientras que 20, 40% son rurales. Entonces, en términos de características demográficas, son primordialmente urbanos, primordialmente católicos, primordialmente hombres y en términos de educación de los padres, me sirve más este dato de media de educación de los padres, donde me dice que, pues, literalmente son padres que tienen al menos en promedio colegio completo. ¿Sí? Ya me hago una idea en términos de cómo caracterizar esta población. Fíjense que lo logro hacer
solamente a través de una característica que son tablitas de frecuencia o descriptivos que ya me hagan una idea de con qué población estoy tratando, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, me quedan 5 minuticos. Dime, sí. ¿Sí? Dime. ¿Alguien me estaba haciendo alguna pregunta? Bien. Continúe. Listo. Quiero mostrarles algo que me parece importante que quiero mostrarles. Selección de casos. Yo puedo también, creo que Ana María en algún momento lo hizo durante la clase del día de hoy, yo puedo tener intereses de no trabajar con los 50 pelados del colegio. Yo digo, esa población es muy grande, no me interesa mucho todos los estudiantes. Me interesa conocer más bien a los estudiantes de ese colegio que trabajan en la zona rural. Entonces yo le puedo decir al software, oiga, solamente permítame trabajar con los estudiantes rurales. Entonces, hay un camino, hay una ruta que me permite seleccionar casos. Entonces, la selección de casos significa filtrar casos para poder trabajar solamente con una población. Supongan el caso de Ana María, del ejemplo chimbo que di hoy, de que tiene una base de datos de todos los habitantes de Cali, 3 millones de datos tiene Ana María, ¿cierto? Pero a Ana María no le interesa trabajar con los 3 millones de caleños, sino solamente con la población de mujeres trabajadoras domésticas. Entonces, Ana María le puede preguntar, o le puede pedir más bien al software, seleccióneme la población de mujeres que tengan un trabajo específicamente en las casas de las familias. Y esa base de datos de 3 millones de casos se les reduce a una base de datos de 10.000 casos. Y sobre eso ya puede sacar una muestra, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerlo? Van a datos. Usted, muchachos, una pregunta rápida porque se me va a cortar. ¿Ustedes tienen tiempo 20 minutos más? No, nosotros ahorita tenemos bueno, clase. Listo. Entonces, ya les muestro la ruta rápida y le digo a Estefanía que les haga esto. Entonces, van por datos, van por selección de casos. ¿Sí lo ven acá? Datos y abajo de la ventana, selección de casos. Le dan clic a selección de casos y les aparece esta ventana. En esta ventana, ustedes, acuérdense que queremos trabajar solamente con la población rural, ¿correcto? Entonces, en esta ventana ustedes le van a dar si la condición se satisface y le dan if. Entonces le dan la segunda opción, si la condición se satisface, sí. Y le dan clic al sí. Y les abre una ventana nueva. ¿La ven? ¿La están viendo? Sí. Bien, entonces selecciono la variable objeto de estudio que es tipo de comunidad y la paso para acá. Y le digo a la comunidad, como la comunidad la tengo definida en mi base de datos como 1 rural y 0 urbana, entonces le digo, solamente quiero trabajar con la población rural. Entonces, el tipo de comunidad igual a 1 y le dan continuar. ¿Correcto? Continuar. Y fíjense que acá aparece si la condición se satisface C igual a 1, tipo de comunidad igual a 1. Y le dan OK. Y parece que no pasó nada. ¿Correcto? Ya le dieron OK, pero fíjense que aquí en la ventana de resultados les dice, ya hice lo que usted me pidió. Entonces, ¿dónde lo miro? Voy a mi base de datos original, ¿cierto? Y voy a la base, a los datos. Y ustedes se dan cuenta aquí en los datos, en la base de datos original, que aparecen estas rayas. ¿Sí la ven? Estas rayas significa que este caso, que es con tipo de comunidad 0, si lo ven, que es urbano, no lo va a tener en cuenta. Entonces, quedaron excluidos los casos urbanos y ahora solamente voy a quedarme trabajando con los casos rurales. Los unos hacen parte de mi base de datos solamente ahora y los casos urbanos por fuera. ¿Cómo pueden verificar eso? Van a análisis, van a descriptivos, frecuencias y les dicen, hágame una tabla de frecuencia de tipo de comunidad a ver qué les resulta. Y le dan continuar y le dan OK. Y miren lo que les sale acá. Perdón. Tipo de comunidad.
Ahora el tipo de comunidad son solamente 20 casos, pasó de 50 a 20. Entonces ya saben que ustedes están trabajando solamente con las poblaciones rurales y están dejando por fuera la población urbana. Eso es selección de casos. ¿Vale?